Hola, buenas noches y bienvenidos a New York TV. Nuevamente, desde la Vinocracia, comenzando Parlamentarias 2017. Empezando nuestro quinto programa de este ciclo de entrevistas parlamentarias 2017, presentamos a nuestra invitada de hoy. Es un honor para New York Times, para New York TV, tener a la presidenta o expresidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Con nosotros hoy día, Javiera Olivares. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy feliz y contenta de estar aquí también. Quería venir hace mucho tiempo, así que feliz. Gracias. Empezamos con la política. ¿Ya? Cuéntanos, Javiera, ¿dónde están tus primeros vínculos con la política, tus primeras motivaciones, tus primeros intereses? ¿Qué fue lo primero que viste? Como punto de partida para hacer el recorrido de tu trayectoria social, política. Chuta, es que es súper difícil como separar en tu pregunta, para poder responderla así como honestamente, es súper difícil separar la historia mía personal de infancia. Yo creo que desde que tengo uso de conciencia y de razón, de los intereses y la conversa el olfato respecto de la política, porque siempre, de una u otra forma, la política fue y ha sido parte de mi vida desde que nací. Vengo de una familia politizada, donde nosotros vivíamos en una población, mis padres se conocieron allí. Antes de que mis padres se casaran, mi padre estuvo detenido, ¿verdad? Igual que muchos y muchas, en el Estadio Chile primero, bueno, en la UT primero, en la mítica Universidad Técnica del Estado, junto con Víctor Jara, luego en el Estadio Nacional, luego en el Estadio Chile, hoy día Estadio Víctor Jara, después en el Nacional. Mi madre siempre fue también una militante poblacional de distintas orgánicas. Mi tío se fue exiliado cuando yo estaba recién nacida. Entonces, como que siempre en mi familia el tema político y de la participación y de la organización, no necesariamente en partidos, a veces también en orgánicas de carácter poblacional, incluso de carácter cristiano, en la parroquia de la población. Yo vengo del mundo de André Yarlán, Pierre Dubois, yo nací en la Villa Sur, al ladito de La Victoria. Entonces tengo una historia política que va casi desde mis conversas en el almuerzo del domingo hasta también recordar de niña el temor que uno tenía en el medio de la dictadura. Yo soy una hija de la dictadura, igual que muchos y muchas de los años 80, ¿no? Y eso no se olvida. Y bueno, ya después uno va afinando un poco ese interés político, pero sin duda en mi caso siempre desde el punto de vista de la izquierda. Vayamos afinando eso que tú estás mencionando. Vamos al colegio. ¿En qué colegio estuviste? Yo estudié aquí, yo te decía antes de empezar el programa que yo estudié aquí, viví muchos años aquí en Ñuñoa. Yo nací en la zona sur de Santiago, pero luego nos vivimos a vivir con mis papás aquí en el corazón de Ñuñoa. Se dio esa posibilidad y estuvimos ahí. Y estudié entonces en Ñuñoa en un colegio que se llama el Colegio Santa María de Ñuñoa, cerquita de la Plaza de Ñuñoa, el Instituto Santa María. Y viví aquí, pues, entonces el mundo ñuñoino es muy... Es parte también de tu ADN, la política de Ñuñoa parece que es parte de tu ADN. La política de Ñuñoa, sí, yo diría que sí. Cuéntanos una cosa, ¿cómo se vivía la política en ese colegio? O sea, con esta actividad tuya desde muy chica, llegando a un colegio, por el nombre imagino que es medio católico. Sí, es de monjas, alemanas. Ah, complicado más encima, súper explosiva la mezcla. Súper explosiva la mezcla, sí. Mira, yo tengo ahí una relación especial, porque este colegio, al igual que probablemente muchos otros colegios, yo le tengo cariño igual y todo, pero no diría que fue precisamente mi despertar político allí. Yo sitúo mi despertar político fundamentalmente en mi familia, en mi experiencia, en la experiencia militante de mis padres, de mis tíos. Disculpe, ¿no fuiste presidente del centro de alumnos, del presidente de curso, algo no, en porque esa época? Sí, de curso, pero no del centro estudiante, porque había Claro. no tenía tanta relevancia, o así lo recuerdo yo en ese tiempo. Entonces, lo que sí me acuerdo que hicimos harto, y yo fui harto rato cristiana, por ejemplo, y me acuerdo que teníamos harta actividad en eso. Entonces teníamos, no sé, organizábamos colonias urbanas, trabajos de verano, actividades de carácter más solidario. Es interesante porque de una u otra forma yo, teniendo muchas críticas, hoy día yo no soy cristiana ya hace mucho rato, soy más bien agnóstica,
Pero sí creo que hay algo interesante y que lo rescato también de la experiencia mía familiar, que es una iglesia más popular, más de base, que sí hay valores interesantes que yo creo que, como alguna vez dijo Salvador Allende, ¿no? El cristianismo en serio, esa cosa como idea del valor de un Cristo solidario, humano, el Cristo político, el Cristo histórico. Ese Cristo así como, claro, como contrahegemónico finalmente, claro, que grita en el centro del mercado, ¿no? Es finalmente lo que yo creo que inspira a aquellos... Una especie de teología de la liberación, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, mi familia es de esa línea, digamos, así que sí, sin duda que sí, que yo creo que por ahí el colegio sí aportó, sin duda que sí, pero mi despertar político yo creo que viene más del talante de mi familia, de las cosas que hacíamos en las concentraciones en plenos años 80, me acuerdo perfecto del plebiscito del sí y el no. Pero el colegio no te corta las alas un poquito en ese sentido, con todo no, ese porque ¿sabes lo que pasa? Que ahí había tanta politización. Yo ahora miro los cabros, por ejemplo, en los colegios, en los liceos, depende de los espacios, porque hay liceos más emblemáticos que son mucho más politizados, pero los colegios de monja o de otro tipo, de repente son hoy día mucho más light que lo que eran en los años 80. O sea, claro, porque era un colegio católico, no sé qué, pero en el fondo estaba clarito en el curso quiénes eran a favor de Pinochet y quiénes estábamos en contra. Y las niñas y los niños nos peleábamos a veces en los baños del colegio como para defender los que decíamos que sí existían los detenidos desaparecidos y los que decían que no, que era un invento. Te estoy hablando años 80, ¿cachai? Cuando habían todavía quienes osaban a decir que eso era un invento de las víctimas. Y yo me acuerdo ahí muy clara las discusiones que teníamos en el curso. Entonces, era tan alto el nivel de politización. Imagínate, estamos hablando del año 86, el año decisivo, el atentado a Pinochet, el cuasi tiranicidio, el Frente Patriótico. O sea, era imposible no acceder como niño o niña de esa época a esas noticias y no tomar posición. Entonces yo no diría que el colegio me coartó ni mucho menos, pero sí diría que mi despertar, así, mi super punch político no estuvo ahí, sino más bien en mi familia, en mi experiencia sindical de mi abuelo, por ejemplo, y la población, que yo creo que finalmente a uno lo nutre y lo hace ver el compromiso, porque yo alguna vez me tocó decir esto y lo reitero siempre, claro, los que somos hijos de la dictadura, los que nacimos en los 80, nos tocó probablemente la peor parte, igual que muchos de los que vivieron juventud, adultez en esa época, de ver lo terrible, el horror, la persecución, la muerte, la desaparición, pero también de ver lo hermoso de la solidaridad del pueblo, que sobre todo en las clases más populares se encuentra, o sea, yo me acuerdo perfecto la olla común, las ayudas a los compañeros, a los pobladores que estaban siendo perseguidos. Javier, para no perder el hilo y después retomo, ¿esa solidaridad permanece? Yo creo que sí. Yo soy una convencida de que el ser humano, y sobre todo cuando el ser humano está en comunidad, es per se solidario. Y yo creo que es colaborativo y le gusta vivir en comunidad. Yo creo que el modelo nos pervierte. Ese es el problema. Entonces te enseña esto del individualismo, te enseña esto de esto es tuyo, esto es mío, yo soy más exitoso si tengo más, y si te puedo joder y tú tienes menos, lo hago. Eso es un tema que es cultural. Yo no creo que uno venga chipeado así del origen, digamos. Así que sí, yo te diría, yo creo que todavía somos solidarios, pero en general como pueblo y los espacios de las comunidades de Chile, pero sí creo que hay que eso concientizarlo, que hay que fortalecerlo, que hay que apuntalarlo para enfrentar esta enorme mole que se llama modelo neoliberal y que nos invita a hacer exactamente lo contrario. O sea, el neoliberalismo nos malea de alguna manera. Yo creo que sí, yo creo que nos moldea, nos malea, o al menos eso intenta este sistema, o sea... No sé, es como a la gente más joven, imagínate, este prototipo de joven o de mujer y hombre exitoso es el que es bello, es el que le va bien, que tiene plata, que tiene un auto lindo. ¿Cómo tú a un joven adolescente le vas a pedir que no se fije en eso? Es difícil que se salga del molde. Entonces yo creo que ahí la labor que tenemos, aquellos que hemos logrado construir una alternativa distinta, política, ideológica, es conversar, concientizar, intercambiar y hacer ver alternativas distintas. Eso es un cambio político y cultural sobre todo. Sin duda que sí, ideológico, profundamente ideológico. Si damos un salto del colegio y llegamos a la universidad, ¿tú entraste a la universidad qué año? El 2000. 2000. Sí. Entraste a estudiar periodismo en la Universidad Católica. Yo entré a bachillerato primero, ¿Ya? en la PUC, y después a periodismo. Hoy estaba rodeado me acabo de dar cuenta que estaba rodeada de monjas y curas. A mí me pasó algo parecido, te diría.
Pero mira cómo sale uno, cómo termina uno ya. ¿Y por qué entraste a la Católica? Porque yo entré a bachillerato, no entré a periodismo y fue solamente por eso. Fue una decisión dramática, porque yo quería la Chile todo el rato o la USACH, que era como imagínate, mi papá había estudiado en la UT, yo quería la UT, tenía todo el cuento. Además, a fines de los 90 en la USACH también están pasando cosas muy interesantes. Sí, pero ¿cuál fue el problema? Que yo tuve muy mala pata, porque justo el año 2000, ahí los que saben se acordarán, pero alguna embarrada grande quedó en la USACH con los periodistas, con la Escuela de Periodismo, que se cerró ese año la admisión para periodismo en la USACH. Entonces yo tuve que descartar a la USACH obligatoriamente. Y en la Chile, como no me daba para entrar a periodismo y tenía que entrar a bachillerato, en la Chile bachillerato te obligaban a tener como ramos científicos. Y eso reconozco que me dio miedo. Y dije no, porque yo soy muy humanista y claro, la Católica me daba la oferta de tener solo bachillerato humanista y de ahí pasar a periodismo. Así que hice eso y fue una experiencia religiosa. Una experiencia divertida. O sea, en el fondo, entrar a la UC fue casi, no había alternativa. Igual, sí, pues, o sea, habían otras alternativas. Podría haber entrado igual a bachillerato en la Chile o alguna privada, pero lo que yo sí sabía era que yo quería entrar a una tradicional o a una pública, y en este caso en esa época y todo. Y claro, fue como dentro de las alternativas lo que me pareció en ese momento más adecuado. ¿Y por qué periodismo? Esa es una buena pregunta. Yo como que se me metió en los últimos años del colegio que me gustaba, porque yo quería ser actriz mucho tiempo, de niña. De hecho, mi mamá me molesta hasta el día de hoy que estás actriz, no sé qué. Pero en algún momento dije, no, como que tercero y cuarto medio me encasillé con periodismo. Y yo creo que es por dos razones. Uno, porque me gusta la comunicación igual, me atrae, lo encuentro súper interesante, atractivo. Me gustaba mucho también estar como en la actualidad. Me gustaba conocer, saber lo que estaba pasando en otros países, me era súper atractivo. Y me gusta mucho escribir. Entonces como que se juntaban varias cosas que yo dije, ya, como periodista las voy a poder hacer, así que le eché para adelante nomás. Periodismo fue mi opción. ¿Y cómo hacemos el vínculo entre periodismo, la Católica y la política? Y no solo el periodismo, sino aquí me da la impresión que también por tu interés por la política desde muy niña, sí, está el tema de más que el periodismo propiamente tal como profesión, está el tema de los medios de comunicación. Sí, claro. Entonces ahí tú vinculas medios con política. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la veías tú en ese momento? Bueno, siempre me interesaba mucho y eso me dio mucha rabia y mucha lata en la Universidad Católica, es que nos hacían leer poco lecturas críticas. O sea, Gramsci, Foucault. Ni Nietzsche se leía en la Católica. No, claro, o sea, Marx teníamos, yo me acuerdo, así como la mitad de un ramo o un par de clases de un ramo era Marx y eso sería Marx, cuando es el pensador más influyente probablemente del mundo. Entonces, claro, ahí tú tenías que rebuscártelas para buscar lecturas más críticas, pero lo que yo sí concienticé en la universidad fue el enorme poder cultural, hegemónico e ideológico que tienen los medios de comunicación en una sociedad socialdemócrata, digamos, en una democracia como las que conocemos, democracias capitalistas, ¿no? El enorme poder, y me interesé mucho por eso, y me interesaba la posibilidad de subvertir ese poder. Entonces ahí participé, me acuerdo, en cuánta actividad de medio comunitario, de medio estudiantil hubo, y ahí levantamos también... comunicación popular, entiendo. Sí, pues trabajamos en comunicación popular, hicimos escuelas también populares sobre comunicación, tuvimos... nos postulamos al centro de estudiantes, se lo quitamos a la derecha en periodismo, en la Católica, cosa que en ese momento fue como súper interesante. Disculpe, ¿tú participaste de esa directiva? Sí, claro, yo fui la secretaria general de esa directiva. ¿Qué lista era? Nuestra lista se llamaba Comunica. Pero iban con el... Íbamos gente del mundo de la izquierda, digamos, fundamentalmente, pero era una izquierda amplia, porque en la Católica igual hay como un frente de hoy día, o no tan amplio. Es que lo que pasa es que me acuerdo que habían socialistas, habían comunistas, había gente del mundo de la izquierda cristiana, había como independientes de izquierda, también era como algo así como la previa de la nueva mayoría, pero yo diría que sin DC, no me acuerdo que haya habido DC. Pero era como una izquierda más progresista, no era una izquierda muy radical, digamos, desde el punto de vista de que no contemplara a los socialdemócratas, habían socialdemócratas también. Pero era interesante porque le disputábamos a la derecha en periodismo en la Católica, entonces lo ganábamos y eso fue histórico. Me acuerdo que la primera vez que nos presentamos perdimos por un voto, y ahí casi que nos morimos y lloramos.
y la segunda vez ganamos. Cuéntame esa experiencia, ¿tú ya eras militante comunista? Yo estaba, mira, yo empecé a militar en la Jota los últimos años de periodismo, te diría el último, así de manera más... Por lo tanto, en ese tiempo no era todavía militante. ¿Por qué? Porque había poca juventud comunista en esa etapa en la Católica, entonces hubo que rearmar, hubo que buscar, y yo estudiaba en Casa Central. Acuérdate que después del atentado, digamos, de que muere Jaime Guzmán, de que lo matan, varias carreras humanistas salen de Campo Oriente y se van a Casa Central. Entonces yo estudiaba en Casa Central con los abogados que eran súper de derecha y había poca organización de la izquierda, entonces nos costó. Yo pasé por varias organizaciones de la izquierda, de otros, digamos, orgánicas de izquierda de la Católica, y después llegué a la Jota, donde me quedé hasta el día de hoy. Estamos hablando de colectivos de que habían en esa colectivo, época. ¿Qué colectivo, por ejemplo? Uy, chato, yo no me acuerdo los nombres. Porque ahí encontramos no me acuerdo fundamento, muchas cosas están pasando hoy día. No, pero no importa el nombre. No me acuerdo los nombres, pero me acuerdo que habían experiencias de izquierda, así como extraparlamentaria en ese tiempo, o sea, del PC y más allá que el PC, y habían otras que eran más socialdemócratas. Yo debo haber participado de ambas. ¿Colectivos autónomos también en esa época? No que yo recuerde. Estaba en ese tiempo la SURDAP todavía. Sí, no, pero no milité nunca allí. No, yo milité en colectivos más pequeños, imagínate, en periodismo, como más, era una cosa más familiar, podríamos decirlo. Y hasta que logré dar con la Jota, se rearticuló una Jota en la Católica, que fue como mi último año de periodismo, y ahí ingresé a militar. ¿Por qué hasta que logré? Por lo que te decía antes, porque había poca militancia de Jota. Pero tú querías, sí, ese era tu horizonte. Yo creo que lo estaba buscando mi horizonte en ese tiempo, pero siento que lo encontré cuando finalmente logré vincularme a un espacio articulado de juventud comunista que había en la Católica, te insisto, hacia los últimos años de mi carrera. Y ahí ya milité más formalmente, después me tocó salir a trabajar porque era mi último año, y ahí ya me fui a militar en la Jota al territorio. Entonces, ¿qué territorio estamos hablando? Yo milité aquí en Ñuñoa, en la Jota de Ñuñoa. Me acuerdo que ahí me acuerdo que una actividad inolvidable, que fue una de mis primeras actividades en las células, en las bases de la Jota en territorio aquí en Ñuñoa, y vimos La Noche de los Lápices. ¿Has visto esa película? Que yo no la había visto, po. Entonces en ese momento, no sé, que debe haber tenido 23 años, igual ya, y la vi, y fue terrible, y ahí yo dije, no, aquí es donde me tengo que quedar, como que aquí está en mi lugar, pero sufrí igual, po. Y después milité un rato en Santiago Centro, y ya después pasé al partido, que es donde estoy ahora. Feliz. Entraste, entonces saliste a la universidad con sí. toda esa experiencia, etcétera, ya saliste comunista, militante, claro, formalmente. de la Jota, sí. Y entraste al mundo laboral. Ahí, haciendo un recorrido rápido, trabajaste, entiendo, en La Tercera, sí. en Telesur también, probablemente. Yo entré más adelante. Sí. Pero hay una cosa que me interesa, que algo conversamos hace un poquito, el tema de que estuviste en Nación Domingo. Sí. Entonces ahí me interesa eso, el tema de la Nación Domingo, porque es una escuela política. De todas maneras. En el fondo, militante y militante como periodista y militante como político. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué aprendiste? Para mí La Nación, y en particular La Nación Domingo, era uno de los mejores medios escritos del país, de Chile. A mí no me cabe ninguna duda. Sobre todo... Disculpe, estamos hablando de mediados del 2000... Estamos hablando del 2004, 2005. ¿Y por qué digo que era el mejor medio impreso que tenía Chile? No solo por los contenidos periodísticos que se emitían, que fundamentalmente en La Nación Domingo significaron un aporte único a la denuncia respecto de los violadores de lesa humanidad, de casos de derechos humanos, incluso de situaciones de corrupción durante los gobiernos de la Concertación. ¿Te acuerdas de la caja negra del INDAP? Que eran todos los casos extraños que habían ahí de financiamiento en el INDAP, que lo escribió la Ale Matus, una gran periodista. Entonces, claro, a mí me tocó trabajar con el Gato Escalante, con el Gato Gamboa, hoy día Premio Nacional de Periodismo, con la Alejandra Matu, pasaron por ahí tremendos periodistas. Macari hablamos. Con Mirko Macari, con Boris Besama, con Javier Rebolledo, o sea, con Lucho Narváez, gente tremenda, que yo de verdad, o sea, aprendí mucho. Pero además yo sentía que nosotros hacíamos una labor de contrahegemonía igual, porque en un duopolio, en un sistema de medios donde existen dos grandes poderes de medios de comunicación impresos, que además piensan lo mismo entre sí, entonces editorialmente tienes una alternativa uniforme de ver la realidad. Una Nación Domingo que pauteaba todos los domingos, realmente fue para mí una experiencia única. Y por eso yo creo que me parece a mí
personalmente y políticamente tan dramático lo que hizo Sebastián Piñera, que me duele hasta nombrarlo, que es haber privatizado un diario que existía desde 1917 y que se llamaba La Nación. Yo creo que eso es un daño irreversible a la democracia. Se perdió una voz única, con una escuela de periodismo única, y que además tenía probablemente la base de datos histórica, de portadas y de conocimientos fotográficos y materiales de prensa única, que hoy día está en una universidad privada vendida por este señor. Entonces, para mí la experiencia de La Nación Domingo me merece todo el orgullo. Además lo pasábamos bien. A mí me tocó después pasar por otros diarios impresos, como reportajes de La Tercera, por ejemplo. Y tú notabas la diferencia. O sea, en La Nación Domingo éramos una familia. Se enfermaba uno o se le moría el papá a alguien y todos colaborábamos. Teníamos fondas 18eras donde las platas iban para ayudar al que estaba más necesitado. O sea, teníamos una historia de sindicalismo y de fraternidad entre los trabajadores que yo no he vuelto a ver en ningún medio de comunicación. Pero aparte de esa experiencia o de lo que tú mencionas, de lo que pasaba entre los compañeros, entre la calidad profesional, intelectual de la gente que trabajaba ahí, está el tema que no eran militantes, no hacían política propiamente tal, en términos de militante. Habían algunos que sí. Denuncia, pero como medio me refiero yo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el olfato del análisis político? De empezar a entender la política de otra manera, mirarla, entender muchos mensajes, mucho el tema de entender señales, ese tipo de cosas. ¿Cómo fue eso? A mí me tocó cubrir mucho Porque tiempo. te puede servir mucho para hoy día. No sé, yo no sé si sirve tanto. Yo creo que son formas de mirar la política distinto, porque una es como militante, que es lo que hoy día yo estoy, como dirigente, y otra cosa es cuando tú eres periodista y te toca cubrir algo. Por ejemplo, a mí me tocó cubrir muchos años, me acuerdo, la democracia cristiana. Yo tenía mis fuentes, me acuerdo, iba a las cosas. Me tocó cubrir también Partido Socialista mucho tiempo. Y aquí voy a cometer una infidencia quizás, pero me acuerdo patente una vez que me tocó cubrir cuando el Partido Socialista se junta, era una junta del PS, ponte tú, tiene otro nombre, creo, no era un congreso, pero era algo así como una junta, como una asamblea. Y me acuerdo que venían llegando los dirigentes del PS y la JS, la Juventud Socialista, empezó a gritar mucho contra los dirigentes de ese tiempo, criticándolo, bueno, no sé, por la política de la concertación, ya ni recuerdo bien. Y yo, como tú en La Nación Domingo escribías reportajes así como que te creías Laureana Falachi, novelados, ¿cachai? Con un super lead, con una super título. Yo escribí una cuestión súper novelado, yo creí que era súper buena. Ya, yo estaba feliz, no sé qué. Se va a imprenta mi súper reportaje porque le gustó al editor. Y vas a creer que llamaron de La Moneda para bajarlo. Y tuvieron que llamar a la imprenta unas horas antes de que se fueran los diarios a los kioscos. ¿Quién dirigía ahí el diario? Ahora es que no quiero echarlo al agua. Sí, Mario Fernández. No. Me da pena echarlo al agua, no quiero. Pero en el fondo, lo que te quiero decir con eso, sí, mira, más allá del director, eso era algo que pasaba. O sea, yo creo que también aquí hay una responsabilidad en su momento de la concertación de no haber cuidado La Nación como un medio público, que alojara todas las voces. Y que en el fondo, si había que hacer crítica al gobierno, había que hacerla. Porque si finalmente lo convertías en un diario de gobierno, claro, en el fondo, en cierta forma, lo descuidabas para que llegara un señor empresario de la derecha y tuviera el argumento perfecto para hacer lo que hizo. ¿Cómo hace un diario que creo público? Que no lo justifica para nada, pero que obviamente ¿Cómo hace un medio público no ayuda? No militante? Para mí, así, mi sueño de medio público, tanto Televisión Nacional como un diario público, es que tenga un directorio plural que represente diversidad de la sociedad chilena. ¿TVN no hace eso hoy día? No, porque tú tienes un directorio binominal. Concertación, ni siquiera nueva mayoría, concertación derecha. Eso es lo que tú tienes. Y son ellos los que definen las parrillas programáticas a la larga. Y eso eso es representar un código binominal. Es lo mismo que el Consejo Nacional de Televisión. Tienes ni siquiera nueva mayoría, sino que concertación derecha. Y esos son los que definen los contenidos, las sanciones. Entonces, cuando, por ejemplo, en el 2011 el Colegio Periodista y otras organizaciones sociales denunciamos que Televisión Nacional, cada vez que daba la noticia de los estudiantes movilizados, ponía un encapuchado en los distintos horarios de sus noticieros, y el CNTV no castiga eso, uno se pregunta por qué lo hace, po. Y ahí tú empiezas a analizar los directorios, directorio de TVN, directorio del Consejo Nacional de Televisión. Entonces, a eso es lo que yo voy. O sea, un país requiere de medios públicos. Lo que hizo Piñera no tiene nombre y es horroroso y atenta contra la democracia. Sin perjuicio de eso, yo sí creo que es necesario decir que también tenemos que cuidar nuestros medios públicos y deben ser medios que alojen
la diversidad ciudadana, que por cierto informen la política del gobierno, porque para eso el gobierno es electo, tiene que dar cuenta de lo que hace, pero que también exista un directorio que permita visibilizar otros contenidos y que por ningún motivo se financie por rating y por privados como se hace hoy día con Televisión Nacional. Y por eso, ¿Por qué dice que esos directorios que mencionaste tú están ni siquiera en nueva mayoría, es concertación y derecha? Porque no hay nueva mayoría. Po, ¿Pero por qué? Porque no está gente del porque PC. no está el PC, no Por está la eso. IC, no está el MAS. Solo por no. eso. O sea, no es solo por eso, pues No, es porque algo grande, digamos. No, porque no están en los directorios, me refiero. O sea, no hay participación. Claro, pero es que eso es mucho, po, porque en los medios de comunicación quienes determinan los contenidos que se salen al aire son los directorios de esos medios. Y esos directorios de esos medios tú tienes dos alternativas, que sean plurales y más allá de los partidos, incluso que sean plurales respecto de, por ejemplo, determinados temas, la academia, en fin, el periodismo. Por ejemplo, el directorio de Televisión Nacional hoy día tiene una representación de los trabajadores, pero que no tiene derecho a voto, tiene solo derecho a voz. ¿Quién entiende eso? Entonces, tú tienes que darle una pluralidad a un directorio de miradas políticas, de representaciones ciudadanas y sociales, que esté la sociedad civil también representada ahí, como lo hace la BBC, por ejemplo, y que en algún momento fue parte del mensaje del proyecto de Televisión Nacional que hoy día ha sido deformado producto de las indicaciones que negoció el Senado, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, el tema de los medios, yo sé que no es nuestro tema principal de la entrevista, pero creo que lo planteo porque... Exacto, y tiene que ver también con mi programa y mi proyecto como candidata a diputada. Para mí una ley de medios y una nueva constitución que establezca el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión como derecho constitucional y no como bien de consumo es base para profundizar esta democracia. Estamos en actividad laboral, pero Sí. ¿cuándo empieza tu actividad laboral a compatibilizarse con la actividad gremial? A ver, yo siempre mientras trabajé en La Nación Domingo, en La Tercera, después en Telesur, siempre milité, siempre había periodistas que no lo entendían mucho porque los periodistas... No, pero militaste como partido. Como partido. Pero me refiero al tema de... ¿Del colegio periodista? Sí. Actividad gremial, propiamente empezó... tal. Yo entiendo que más o menos en el 2010 fuiste consejera metropolitana con una evaluación muy grande. Sí, fui consejera metropolitana, después fui consejera nacional y después fui presidenta nacional. Sí. Bueno, y antes de ser consejera metropolitana teníamos un movimiento político dentro del colegio. Yo calculo que debo haber estado entre 8 y 10 años militando en el colegio, digamos. De haber sido como entre el 2007, 2008 hasta ahora, porque que tuve que renunciar por la Constitución del 80 para ser candidata parlamentaria. ¿Y por qué te vinculaste a la actividad gremial? Porque ¿Qué en que viste? Mira, yo antes trabajaba en un centro cultural en el centro de Santiago. Yo fui presidenta de un centro cultural que se llama Rucán. Les mando saludos a los chiquillos de Rucán, que todavía existen y hacen cultura popular. Y en algún momento hicimos la reflexión política de que era necesario desarrollar una tarea política. Si bien la del territorio y la cultura que estábamos haciendo en los barrios de Santiago era importante, necesitábamos desarrollar una tarea política con los trabajadores de las comunicaciones. Eso lo pensamos, lo conversamos políticamente y dijimos ya, con varios compañeros militantes, periodistas, fotógrafos, dijimos ya, hay que hacer una tarea que no está hecha, que es exigir nuestros derechos con más fuerza, buscar una representación visible a nivel nacional que ponga sobre la mesa esto, poner el tema de la pluralidad de los medios con mucha fuerza, que era un tema histórico, pero que había que darle una fuerza nueva, y también empezar a poner el tema de nuestras condiciones de trabajo. Entonces, todo eso se pensó, se hizo un trabajo, nosotros generamos un movimiento político al interior del colegio de periodistas, con gente colegiada y con gente no, con gente que era periodista y con gente no, que no lo era, que se llamaba Periodistas por la Refundación. Entonces teníamos todo un rollo ahí con PPLR, que nos decían, por la idea de refundar como un movimiento fuerte de periodistas y de trabajadores de las comunicaciones. Y ahí fuimos empezando a trabajar en los sindicatos de los medios, en el colegio periodista, y todo ese camino terminó con la elección de algunos de nosotros. Finalmente es como el camino natural. Llegar postulamos, ganamos. Metropolitano, después ser vicepresidente del colegio y presidente en 2 periodos. Sí. Es más, en el segundo periodo aumentaste la votación. Sí, pues nos fue bien. ¿Por qué pasó eso? Porque yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que hicimos un buen trabajo desde el punto de vista de hacer, digamos, de retomar o de recobrar el rol que tuvo históricamente el colegio en dictadura, como un vocero, como el líder de opinión en materias de libertad de expresión, ejercicio del periodismo y derecho a la comunicación. Y eso significó también un crecimiento en la interna del colegio, porque se acercaron más jóvenes, se rejuveneció el padrón,
creció la participación en las regiones, el hecho de haber sido, por ejemplo, la primera mujer electa como presidenta del Colegio de Periodistas, increíble, pero empezó a generar como un efecto dominó en las regiones. Y muchas regiones, hoy día en mi segunda elección, muchas regiones tenían, la mayoría éramos presidentas, mujeres. Entonces, yo creo que hicimos una bonita tarea. Yo me fui de lágrimas en el colegio porque me dio mucha pena tener que dejarlo. Yo no hubiese querido dejarlo, pero en realidad, bueno, la Constitución me obliga a hacerlo y conversamos en el mismo colegio y sabíamos que también disputar un escaño en el Parlamento podía significar algo positivo para nuestras propias demandas en materia de ley de medios, de nuestra jornada laboral ordinaria que hemos tratado de modificar, que sea tan excesiva, en fin. No solo se trata de la primera mujer que dirige el gremio, se trata de que también un militante comunista después de casi 40 años dirige 43. el colegio. 43 años. Alfredo Sí. Olivares. Sí, Olito Olivares, que le decían. Olivares casualidad, ¿no? Casualidad, sí. Todos me preguntan lo mismo, pero no, fue casualidad, no tenemos ningún parentesco. Sí, pues fue antes, o sea, fue justo antes del golpe, más o menos el último periodo, el que tuvo este compañero comunista y desde entonces que no había un comunista en la presidencia del colegio, así que para mí fue doble emoción y doble orgullo haber logrado ese enorme triunfo. Aprendí mucho además. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que es súper bueno para quienes vamos como candidatos y candidatas al Parlamento, y yo creo que también es bueno que los votantes se informen y lo vean, de que hayamos tenido alguna experiencia de participación en organizaciones sociales o digamos políticas de base, porque es increíble cómo eso te nutre. Tú conoces y aprendes mucho respecto de organización, del estado incluso de recursos, de cómo hacer sostenible un trabajo que siempre es precario, porque siempre tienes menos para los enormes desafíos que tienes. De combatir con esto que hablábamos al principio, ¿no? De un modelo que te invita a no organizarte. O sea, convocar a los trabajadores a una asamblea después de las 8 de la noche, después de las 9 de la noche, de que llegan de sus pegas, es una cosa casi imposible. Pero uno la hace y si logras hacer un buen trabajo en equipo, a veces se consigue. Y ese background, esa experiencia para ascender a un espacio de política institucional como es el Parlamento, a mí me parece que es una experiencia única que permite que los derechos, como que están en estas exigencias de base de sindicatos, de organizaciones sociales, sean llevados al Parlamento. Y por eso creo que es muy valorable que los candidatos hoy día tengamos esa experiencia, porque nos permite tener mucho más conocimiento de causa a la hora de ir a defender o disputar alguna lucha en el Parlamento. Ahí nos metemos en el territorio antes que nos pille el tiempo. El 2014 te convertiste en presidente del Colegio Periodista. Sí. ¿Y los objetivos cuáles eran? Hay objetivos políticos, bien claro, pero también hay un objetivo gremial que tú llamaste en algún momento como mejorar o hablar de la precarización de los profesionales. ¿A qué te refieres con eso? Mira, yo no sé si pasará en todos los colegios, pero a mí a veces me daba la sensación que en mi colegio y en otros que me tocó conocer, como son colegios profesionales, de repente se producía una suerte de elitización del trabajo, así como que no, aquí no somos trabajadores, somos profesionales. Entonces no tenemos los mismos problemas que los trabajadores, no nos afiliamos a la CUT, por ejemplo. Entonces yo me empecé a dar cuenta que a veces ni los propios periodistas ni trabajadores de las comunicaciones tenían conciencia de la enorme precariedad que realmente existe. Un ejemplo, te puedo poner muchos, pero te pongo uno que probablemente es uno de los más ilustrativos. Camarógrafos que son contratados en la mañana en un canal de televisión y que son despedidos en la noche. O sea, ese nivel de precariedad, de sueldos, de salud, de imposiciones que no tiene. Es un problema transversal. Y eso se produce en todos los medios de comunicación. Claro, hay algunos medios de comunicación que tienen sindicatos fuertes y han logrado negociaciones mejores. Pero como sector productivo de trabajadores de las comunicaciones hay una precariedad importante. Contratos precarios, poco acceso a derechos como salud y pensión, muchas veces jornadas horarias extenuantes que son aprovechadas por los incisos segundo y cuarto del artículo 22 del Código Laboral, que permite que los profesionales de confianza, comillas, no tengan que ceñirse a las 45 horas legales. Por lo tanto, tú ves camarógrafos, periodistas, locutores o radiocontroladores que trabajan 50 horas a la semana, 60 horas a la semana. Entonces, uno se va dando cuenta que aquí la precariedad es alta y lo que nosotros hicimos en este proceso del Colegio de Periodistas fue decirle a los trabajadores afiliados a nuestro gremio, oye, somos todos trabajadores, luchemos también por nuestra jornada laboral, invitemos a sindicalizarse, apoyemos a los sindicatos y nos fue dando resultados.
hicimos varias cosas bien interesantes. Por ejemplo, logramos tener una mesa tripartita de trabajo para ver el tema jornada, cosa que prácticamente es el preludio de una negociación ramal, que es lo que hoy día nosotros exigimos para una futura reforma, yo espero, al Código Laboral. Así que no, hicimos varias cosas con interesantes. Esa reforma, el modelo neoliberal se cae en 2 semanas. Imagínate, o sea, si tú logras tener negociación ramal en este país, logras equiparar una inequidad entre trabajadores y empleadores que te hace cambiar la correlación de fuerzas así, de un momento a otro, donde les das poder a los trabajadores y por ende fortaleces su capacidad de incidencia. Cambias el sistema democrático en Chile si haces eso, y eso es lo que hay que hacer, negociación ramal. Cuénteme una cosa, ¿cuáles eran, aparte, eso por una parte, el tema de la precarización de los profesionales del periodismo? Pero por otro lado también está otro interés, que es más político, sí, que tiene que ver con, yo lo llamo como democratizar el sistema mediático, sí, de alguna manera. exacto. Concentración editorial, concentración de medios, etcétera. ¿Cómo hicieron ese trabajo? ¿Cómo lo vislumbras tú? Y avanzar hacia una ley de comunicación de medios distinta. Sí, sí, nosotros nos pusimos pusimos muchos objetivos, pero 2 cosas políticas centrales que igual es bueno que lo hablemos porque tienen relación también con mi programa como candidata a diputada. Primero dijimos, nosotros creemos que el periodismo tiene que volver a la discusión ética sobre periodismo. Fortalecimos el trabajo de los tribunales de ética de nuestro colegio de periodistas, que por ejemplo terminaron con casos emblemáticos como la denuncia que hicimos contra Agustín Edwards, el ya fallecido dueño del conglomerado El Mercurio. Disculpe, fue una iniciativa que tenía muchos años, venía de atrás. Ya había presentado el 2003 Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final, una presentación contra Agustín Edwards, una denuncia que no llegó a ser favorable en términos de que la sanción no se definió una sanción alta contra Agustín Edwards, se desestimó la denuncia. Y nosotros hicimos una segunda denuncia, pero la hicimos con otro argumento, y ese argumento fue el que nos permitió triunfar. Porque lo que decía Edwards, muy barsamente, muy frescamente, muy patudamente, no sé qué sinónimo usar, pero en el fondo, a mi juicio, con un descaro impresionante, era que él decía que cuando se produjeron los montajes periodísticos en el diario El Mercurio, él había estado en Estados Unidos, por lo tanto él no dirigía el diario. Cuando todo el mundo sabe que él digitaba desde Estados Unidos esa direccionalidad. Y más encima desde alta mar. Claro. Entonces, nosotros quisimos, pongamos un caso de cuando él se había venido para acá, que era el caso de la visita del Papa, el 87. Y ahí pusimos en el fondo como denuncia la portada del diario El Mercurio que culpaba a supuestos violentistas durante la visita del Papa y uno de las congregaciones públicas que tuvieron mayor notoriedad donde habló el Papa, que se acusaba a compañeros de la Jota de ese tiempo, de la Juventud Comunista, a los cuales la CNI los fue a buscar a la misma hora que el diario se estaba imprimiendo. O sea, tú ahí logras ver que había una conexión entre la CNI y el diario El Mercurio. Y eso mientras Agustín Edwards estaba aquí. Y ese fue el gran argumento que le permitió al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas expulsar a Edwards. Y eso para nosotros fue un logro tremendo desde el punto de vista de esto, del resguardo de la ética, de que los periodistas somos principalmente defensores de la democracia y de los derechos humanos y no nos prestamos para otra cosa. Y luego lo segundo tiene que ver con esta demanda por ley de medios, por democratización del sistema de medios de comunicación, que hoy día tienen concentración editorial en pocas manos, fundamentalmente privadas, en el caso de la prensa televisiva con capital extranjerizado, ¿no? Es decir, grandes conglomerados transnacionales que hoy día tienen la mayor parte de la propiedad, ya no existe la televisión universitaria, una televisión pública que se financia con publicidad privada. Entonces, decimos hoy día se amplifican las voces que piensan de una manera y ven de una manera la realidad versus voces distintas de trabajadores, de organizaciones del mundo social, de, los sectores del mundo mapuche, aymara, que son invisibilizados o estigmatizados. Y fíjate que es súper entretenido una cosa, darse cuenta que algo que uno podría decir que es tan de nicho, que es como una ley de medios y todo, que es tan, uno podría pensar de los periodistas. Yo ahora en mi campaña como diputada he visto que en La Legua, en La Granja, en Providencia, en Ñuñoa, en Macul, en todos los lados me han dicho, oye, queremos una ley de medios. Nos estigmatizan, no nos escuchan, no tenemos cabida, tenemos una radio comunitaria aquí en la Villa Frey, queremos hacerla y no tenemos cómo hacerla. O sea, hay hoy día una sensación real del pueblo, creo yo, de la ciudadanía,
que siente que requiere más voces, más posibilidad de tener más voces y más pluralismo de medios. Y eso yo creo que es la gran reforma que también hay que hacer en un próximo gobierno progresista y en un parlamento progresista. En ese proyecto que tú mencionas, ¿qué rol juegan los medios locales? Todo el rol. Como este, por ejemplo. Todo el rol del mundo. O sea, yo creo que estos medios tienen que seguir existiendo y tienen que fortalecerse, porque finalmente esto es la única alternativa, la única vía de escape que tenemos hoy día de democratizar un debate uniforme. Yo te insisto, o sea, ¿cuál es la lógica de la democracia desde que existe ese concepto? ¿Verdad? La diversidad de perspectivas, la diversidad de voces que debaten en la plaza pública. ¿Cuál es la plaza pública o debiera serla hoy día? Los medios. ¿Y qué tenemos? Medios donde debaten algunas voces nada más. Las únicas experiencias alternativas que te ofrecen más miradas son estas experiencias, y eso hay que fortalecerlo. ¿Y en esa ley de medios qué rol jugarían estos medios? ¿O cómo te lo que pasa es que lo que nosotros planteamos es que la Constitución, mi candidatura como diputada plantea que hoy día haya una nueva Constitución debatida por Asamblea Constituyente que establezca el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión como un derecho constitucional de todos y todas. Y eso, ¿cómo se concreta? A través de una ley de medios que establezca la existencia de tres tipos de medios de comunicación. Públicos, es decir, con rol del Estado, pero entendidos como medios que busquen mostrar la diversidad que existe hoy día en las voces de Chile. Privados, pero con regulación. No puede ser que un privado que tenga una cadena de retail, acciones en la banca, a la vez tenga un medio de comunicación, porque hay un conflicto de interés evidente, y muchos países regulan eso. Y medios del tercer sector, o de carácter social, sin fines de lucro, comunitario, como los medios locales, como los medios, ¿verdad?, sindicales, de organizaciones sociales. Esos son medios sin fines de lucro que tienen que existir, pero tienen que tener una forma de ser sostenible. Y eso es lo que hoy día hay que proveer. Bueno, este medio, como te contamos, este programa es posible por un fondo de medios del gobierno. Porque postularon. Exacto, Estupendo. No hay otra posibilidad de... Sí, no hay otra. Y tuvieron, qué bueno que se lo ganaron, digamos, porque no siempre eso ocurre. No a todos lo logran por distintas situaciones, así que... Otro elemento que tú, en esta idea de democratizar los medios, el sistema de medios, y tú ahí comentaste el caso de Edward, y hay muchos casos, pero hay un caso re interesante que ha pasado el último tiempo y que de alguna manera da cuenta de la intromisión del capital sobre lo que se dice, que tiene que ver con un conflicto con Sebastián Piñera, con un problema con cooperativa. ¿De qué te estoy hablando? Sí, bueno, hace poco hubo una situación con eso. Bueno, lo que nosotros... Que tiene que ver con alterar un documento importante que daba cuenta que sí, efectivamente, tenía vinculaciones con Antar Chile y ahí a Corpesca. O sea, claro, nosotros ahí recibimos la denuncia como colegio de periodistas de una periodista que planteaba que se había, digamos, modificado su nota a posteriori de haber sido publicada a propósito de una llamada del comando Sebastián Piñera. Y nosotros acudimos inmediatamente a esa denuncia, la acompañamos a presentar una acción legal, un recurso de protección, si no me equivoco, y acompañamos todo el proceso porque no nos pareció adecuado. No nos parece adecuado que, de hecho la ley de prensa lo establece, de que no se puede, digamos, editar una nota sin el consentimiento de la persona que la escribió. Hay que borrar el nombre, o sea, hay una serie de condicionantes que hay que cumplir que en este caso, a juicio de esta denuncia, no se habían cumplido. Y bueno, la acompañamos y sin duda yo creo que ahí es complejo. Yo creo que hoy día en Chile existe efectivamente la posibilidad real de quienes tienen el poder económico de incidir directamente en los medios de comunicación. O sea, desconocer eso, sea el medio que sea, y particularmente... Y te pregunto por este caso que sí, pone en evidencia ese hecho. Pero no solo eso, mira, yo te recuerdo el caso de la huelga del sindicato Home Center, por ejemplo. Lo que decían los dirigentes ahí fundamentalmente es: nosotros no aparecemos en ningún medio de comunicación, aunque tenemos paralizado todos los home centers de Chile, porque Home Center es avisador de las principales televisoras de Chile y de los principales medios de Chile. Y eso es una realidad. Entonces, hoy día hay incidencia del poder económico en los medios, la hay. Hoy día hay líneas editoriales uniformes que te muestran una visión de la realidad, las hay. Quien desconozca eso, a mí me parece que tiene pocos argumentos para defender que eso ocurre. ¿Qué pasa con la libertad de expresión hoy día en Chile en el contexto de los medios? Yo creo que no está garantizada del todo. Que es un principio fundamental de la democracia. Por supuesto. Yo creo que no está garantizada del todo, porque la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, como muchos lo llamamos también, es un derecho que tiene características colectivas. No basta
con que tú, yo o un empresario tenga dinero suficiente para instalar el medio de comunicación y eso sea garantizar la libertad de expresión. ¿Qué pasa con los que no tenemos dinero? Que no podemos poner un medio de comunicación. ¿No tenemos derecho a que nuestras opiniones sean visibles para el resto? ¿No tenemos derecho a ser representados por otras voces en los grandes canales o en los grandes medios? Yo creo que sí, que es derecho también del pueblo de Chile tener diversidad de perspectivas. No basta con que hoy día no nos maten como nos mataban en dictadura por decir lo que pensamos. Eso es una parte, probablemente la primera, que es el resguardar la vida de alguien que quiere libremente expresar lo que piensa. Pero la segunda parte es diversidad de voces y posibilidad real de que todos tengan cabida en una democracia para expresarse. Y eso hoy día en Chile no existe. Hay algunos que tienen más cabida que otros, o hay otros que nunca la tienen, simplemente en los grandes medios. En esta conversación hemos visto el interés, tu interés en realidad en temas de la ley de medios, y la ley de medios, democratizar el sistema mediático, etcétera. Y tú ves como la posibilidad de ser diputada, fortalecer esa perspectiva, ese trabajo, esa lucha, finalmente. Pero ahí no entra en contradicción en decir, claro, esta es mi bandera de lucha de alguna manera, ¿y cómo te acercas a los territorios? Porque finalmente uno en la campaña está con los territorios, está con los adultos mayores y con los distintos actores que hay en las distintas comunidades. Pero uno no puede, en realidad, y siendo honesto, como diputado, y ni menos como candidato, puede hacer mucho ahí. ¿Ahí dónde? ¿En los territorios? Claro, como diputado, porque tú dices... Yo creo que sí. Cuéntame, yo creo que sí. A eso quiero ir. Como diputada, ¿qué puedes hacer tú en el Distrito 10, más allá de la ley de medios? Lo que pasa es que el que yo te diga que me interesa fortalecer el trabajo por la ley de medios es uno de los múltiples trabajos que quiero fortalecer, no es el único. Pero sin duda es importante. Mira, nosotros tenemos 4 ejes de campaña, que son los fundamentales que programáticamente hemos desarrollado en vínculo y contacto con los territorios. Nosotros hemos desarrollado encuentros programáticos prácticamente todas las semanas en distintas comunas, donde hemos ido recogiendo varios temas que se han ido sintetizando en 4 grandes ejes que son los que te voy a contar. El primero es que nosotros creemos fuertemente en fortalecer la participación de la ciudadanía y eso significa justamente darle más poder a los territorios. Obviamente, desde el punto de vista, a lo mejor, de la cúspide de la pirámide jurídica hacia abajo, la manera más fuerte de participación, la más importante, es una asamblea constituyente para una nueva constitución, que es nuestro planteamiento, digamos, desde hace mucho tiempo. Pero también hemos conversado con los territorios, por ejemplo, la posibilidad de tener hoy día en Chile una ley que permita la iniciativa popular de ley, que la gente reúna determinada cantidad de firmas y pueda con ello proponer una temática para poder debatir en el Parlamento y que sea una moción. Uno de los proyectos que sea está detenido también, ¿eh? Han habido algunas iniciativas respecto a esa materia, pero no se han logrado llevar a cabo. Y a nuestro juicio eso es primordial hoy día. Una tercera cuestión que también tiene relación con la participación y el fortalecimiento del trabajo territorial es una nueva ley de junta de vecinos. Nosotros creemos que hay que fortalecer esa ley, que tiene que tener recursos la junta de vecinos, que debe tener mayor incidencia. Y en general creemos y apostamos al fortalecimiento de la participación en el tejido social. Por lo tanto, creemos en que deben haber más espacios vinculantes. Por ejemplo, nos parece una muy buena iniciativa este Consejo Participativo de Seguridad que hoy día existe en las comunas, pero creemos que tiene que tener más atribuciones. Que pueda, por ejemplo, pensar en presupuesto, que pueda pensar en proyectos concretos y que no sea solamente un espacio consultivo, como también pasa con los COSOC, por ejemplo. Entonces, nuestra apuesta es fortalecer la participación porque creemos que eso mejora la democracia e incluso se vincula con otro gran tema que es el problema de la seguridad. A mayor tejido social, más fuerte, más empoderado, donde los vecinos se conocen y las vecinas se conocen, más seguro es el territorio y puede enfrentar mejor eventuales situaciones delincuenciales, de drogadicción, etc. Entonces, un tema para nosotros es la participación. Un segundo gran eje es lo que hemos llamado el buen vivir, que es, en el fondo, la calidad de vida de los territorios y los barrios, donde nosotros tenemos una serie de trabajos y de aristas ahí que se despliegan. Por ejemplo, derecho a la salud. Nosotros decimos que una reforma pendiente importantísima es la reforma estructural a la salud. Y allí nosotros vemos que la atención primaria de salud es uno de las grandes batallas a fortalecer dentro de esta reforma estructural, que requiere, por cierto, de mayor transferencia de recursos, que requiere, ¿verdad?, de pensar en una salud más preventiva y no asociada a la enfermedad, ¿verdad? Porque finalmente, ¿quién gana con la enfermedad? Los laboratorios, la gente que finalmente cobra porque los ciudadanos estemos enfermos y enfermas.
Entonces, la reforma estructural de la salud. Por cierto, ahí está profundizar la reforma de la educación, profundizar la reforma laboral, ya te lo decía antes, negociación ramal, y también la apropiación de los espacios públicos, el áreas verdes, el deporte, todo lo que significa calidad de vida. Sería largo que fuéramos punto por punto, sí, claro, pero son todos esos temas. Luego, un tercer eje que hemos dicho es género y diversidad. Nosotros creemos y apostamos que es necesario seguir fortaleciendo la equidad de género y la diversidad en todo sentido. Diversidad de orientación sexual, diversidad de lugares y fronteras desde donde hemos nacido y que hoy día nos encontramos en Chile, es decir, una nueva ley migrante. Entonces, género y diversidad para nosotros es un tema. O sea, estamos convencidos de que este eslogan que hemos tenido nosotros como bancada, el Partido Comunista, de a igual pega, igual paga, a igual pega, igual pensión, respecto de hombres y mujeres, es algo que hay que también profundizar y fortalecer para hacerlo materia de ley. Y lo último que me queda, bueno, es lo que estábamos hablando al comienzo, que es nuestro cuarto eje, que es libertad de expresión, y que tiene una enorme vinculación con los territorios. Porque no es solo la ley de medios, es también cómo, a través de esa ley de medios, en el acápite que yo te hablaba, de medios sociales, sin fines de lucro, comunitarios, tú empoderas en los territorios la capacidad de que la ciudadanía tenga reproductores de opinión de carácter microlocales, que finalmente la gente le genera no solo mayores posibilidades de debate democrático, sino también de identidad, de resguardar el patrimonio inmaterial de esos lugares, de esas localidades, de esos territorios. En la medida, por ejemplo, en que la Villa Frey, aquí en Ñuñoa, en que la población Yungay en La Granja, en que La Legua en San Joaquín, puedan tener medios comunitarios que cuenten sus propios relatos, donde la señora que vende empanadas desde hace 10 años en el lugar se ve en la pantalla o en el medio o se escucha en la radio, tú empoderas a esa ciudadanía también, fortaleces su debate público, su democracia y le das posibilidad también de que adquiera herramientas de comunicación que son relevantes para resguardar el patrimonio material. Ahí los medios locales pueden jugar un por rol eso que te digo que está vinculado a los territorios también. Entonces, todo este despliegue de estos 4 grandes ejes que yo trato de sintetizar en estos minutos, porque son muchos, nos vinculan directamente con nuestro trabajo territorial, que además hemos tenido pero siempre. Estos ejes no solo te vinculan con el trabajo territorial del Distrito 10, sino también con el 11, el 10, el 9. Entonces, lo que voy es cómo... pero particularmente con el 10. Tú vas... Particularmente con el 10, porque cada una de estas cosas que yo te he mencionado tiene una vinculación específica con el 10 en temas bien concretos. Pero, por ejemplo, voy a ponerte uno, ya que te estaba hablando antes del tema del patrimonio. Nosotros tenemos la convicción de que aquí en el Distrito 10 el tema del patrimonio no es solamente un tema de las comunas que podrían tener, digamos, más recursos, como podría ser eventualmente Providencia y Ñuñoa, por ejemplo, que han tenido movilizaciones y, digamos, participación importante de la ciudadanía respecto a este tema. En el barrio, en los barrios populares de los sectores de La Granja y de San Joaquín, tú tienes allí un enorme valor de la propia ciudadanía respecto del patrimonio inmaterial de esas experiencias. Por ejemplo, el Parque Brasil en La Granja, donde tú tuviste ahí experiencias de pobladores que fueron aguerridos luchando contra la dictadura, donde al frente tenían la antigua Villa Lenin, ¿no? Entonces, hay una serie de patrimonio inmaterial que a la gente le interesa resguardar en las comunas del Distrito 10 y de patrimonio también en términos de infraestructura, que hoy día no tiene una sostenibilidad central, no existe proyectos de ley que resguarden en detalle y cuiden cada una de estas experiencias con los recursos necesarios, con la capacitación necesaria. No sé, por ejemplo, en Santiago Centro, yo me encontraba con vecinos que me han dicho y me decían, oye, declararon mi casa hoy día como como un espacio de conservación y resulta que no tengo recursos para conservarlo. O sea, fue la peor condena lo que me plantearon. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos resguardando aquello en comunas donde tenemos realidades compartidas, distintas entre sí, pero con ejes transversales, como es, por ejemplo, hoy día el cuidar y el resguardar el patrimonio material e inmaterial? Eso para ponerte un ejemplo. En cada uno de los otros casos hemos visto experiencias específicas que nos parece importante el cómo se encuentran en un denominador común. Cuando estás en territorio, ¿la gente cómo recibe esta idea? Hemos tenido súper buena experiencia. De todo esto que cuentas, ¿qué es lo que más le motiva a la gente de todos estos 4 ejes? Igual ahí depende, por supuesto, de la condición etaria, del espacio donde estés, pero, por ejemplo, así como temas que yo te diría que son súper bien recibidos, primero la gente valora mucho 2 cosas. Uno, que uno viva en el distrito.
O sea, que yo viva en Santiago Centro, para la gente es súper valorable y me lo ha dicho. Y que no seas incumbente, supongo. ¿Ah? Y que no seas incumbente. Claro, o sea, no, lo que pasa es que hay mucha gente que me ha dicho, pucha, ¿por qué vienen aquí gente que vive en Las Condes, vive en Vitacura? Que claro, son famosos, son actores, son no sé qué, pero no tienen idea de lo que pasa aquí en el distrito. Entonces, si bien somos diputados de carácter nacionales cuando somos electos, sí a mí me parece interesante esto de que haya una valoración también del vínculo con un trabajo territorial de donde tú vives, de donde tú has tenido trabajo político, en fin. Entonces eso es una cosa interesante, que gusta mucho o que la gente recibe bien. Una segunda cosa interesante que la gente recibe bien, en mi caso, mi experiencia, ha sido que yo vengo del mundo de la dirigencia social. Y de la dirigencia social con características de lucha por equidad de género, de ganarse espacios que han sido tradicionalmente machistas. Eso, fíjate que es bien increíble, porque no solamente tampoco una demanda que uno tendería a pensar que es de una condición de clase o de generación más joven. Fíjate que en La Granja, hace 2 días atrás, yo estaba en una conversación con mujeres adultas mayores en su mayoría, y ellas me decían su enorme lucha por poder estar en esa organización, porque para ellas salir de la casa es un problema, porque sus maridos no las dejan salir. Cuando ellos salen es porque tienen cosas que hacer, pero cuando ellas salen dejan abandonados a los hijos. Entonces hay todo un tema con el desarrollo de la mujer como dirigente social y cuando busca tener una posibilidad real de equidad de género, que creo que ha sido muy bien recibido desde la experiencia de esta candidatura, digamos, que además yo la he vivido en carne propia. Y luego un tercer tema relevante yo creo es sin duda el tema de la salud asociado al tema de las pensiones. O sea, el adulto mayor abandonado o que se siente abandonado, que tiene pocos recursos, pensiones bajas, con dificultades de movilidad para acceder muchas veces a los espacios de salud, a los centros asistenciales, se reproduce, digamos, te insisto, en Providencia y en La Granja, en San Joaquín y en Ñuñoa. ¿Esa experiencia, por tanto, qué olfato te da la campaña? Yo creo que nos va a ir súper bien. ¿Qué te dice eso? Yo creo que nos va a ir bien. Yo creo que hemos tenido una hermosa experiencia. Yo te decía antes, yo aprendí mucho en el colegio periodista y he aprendido mucho en general en los espacios sociales donde he estado, en las organizaciones de base donde me ha tocado militar, pero sin duda creo que también hoy día en esta tarea, en esta campaña hermosa, difícil, he aprendido muchísimo y tanto más. ¿Por qué dices que es difícil? Porque habemos 43 candidatos y porque legítimamente la gente puede escoger, que bueno, digamos, que pueda escoger entre muchos más, pero obviamente eso pone un escenario más difícil a los que queremos salir electos y electas. Pero yo creo que hemos tenido, particularmente esta candidatura, muy buena recepción. Veo mucha mística, mucha convicción, muchas ganas, mucha energía. Hemos levantado comandos comunales en todas las comunas, me falta una. Hace poquito acabamos de lanzar el comando aquí de Ñuñoa, maravilloso, con gente del mundo de la cultura, vecinos independientes. Entonces creo que tenemos todo para triunfar, creo que vamos a triunfar y bueno, ahí espero ser entrevistada nuevamente como diputada. Perfecto. Aquí. Para ir terminando, tú cuando te elegiste, o te eligieron más bien presidente del Colegio de Periodistas el 2014, la primera vez, dijiste, comillas, este triunfo da cuenta del nuevo ciclo social y político que florece en Chile. No voy a seguir, cierre comillas. Uh-huh. Bueno, muy on de la época también, ¿eh? ¿Qué pasa con ese ciclo político? ¿Está en pleno auge? ¿Hacia dónde va Chile? Yo creo que el ciclo político al que yo me refería en ese momento y que lo sigo sosteniendo tiene que ver con un proceso largo de acumulación de fuerzas que tuvo una expresión importante a partir del 2000, ¿no? Podríamos decir 2006 con los pingüinos hubo una evidencia clara, 2010 con los trabajadores del mundo de los subcontratados del cobre y 2011 con los universitarios en pleno apogeo. Desde ese entonces empezaron a pasar una serie de sucesos en Chile que volvieron a poner la necesidad de exigir derechos de la ciudadanía como lo que son, derechos, y no bienes de consumo, a diferencia de lo que dijo el señor Piñera durante su mandato. Y eso empezó a pasar desde los 2000 en adelante. Y en el Colegio de Periodistas nuestra experiencia también fue similar. Triunfamos, ganamos, instalamos el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión como un derecho de todos, lo que se muestra con todo lo que hemos conversado aquí, con el sindicato del líder exigiendo su derecho, con las mujeres de la legua exigiendo que no las estigmaticen, en fin. Y creo que ese ciclo todavía se mantiene, pero sin duda está en disputa. No es algo que esté ganado, es algo que estamos construyendo, y desde todos los frentes. Desde aquí, desde hoy día en esta entrevista, desde los sindicatos del mundo de los trabajadores, desde la disputa en el Parlamento,
Pero ¿cómo no va a haber un enorme avance en este proceso? Que como todo proceso tiene avances y retrocesos. Nadie dijo, un escritor cubano dice algo así como, nadie dijo que el camino a la revolución va a ser un camino hermoso por una pradera sin dificultad. No, es difícil, avanzas, retrocedes, te equivocas, aciertas. Pero hoy día tenemos una ley promulgada de aborto en 3 causales, lo que es un enorme triunfo para la mujer y su derecho a decidir y para la democracia toda. Hoy día tenemos la posibilidad de tener gratuidad para una parte de la población y de sus hijos en educación. Y hoy día tenemos la posibilidad, espero, de tener en el mediano plazo una asamblea constituyente. Entonces, estamos en este proceso y obviamente el neoliberalismo y sus secuaces y sus defensores, que son el gran empresariado de este país, se da cuenta de eso. Con el futuro gobierno de Sebastián Piñera, futuro entre comillas más bien, ¿este proceso se detiene? Por supuesto, o sea, si llegara a ganar Piñera, cosa que no va a pasar porque va a ganar, creo yo, la concientización y el pensamiento unitario de la centroizquierda en segunda vuelta y vamos a poder triunfar los que queremos más democracia y no menos democracia. Y dentro de esa... Pero si llegara a ocurrir algo como eso, yo creo que eso la gente lo tiene que tener muy claro para saber por quién votar. Si existiera la posibilidad de que Piñera volviera a la moneda, creo que sería un retraso profundo para Chile. No para los que pensamos de una manera, para Chile. Porque él ya ha amenazado con muchas de las cosas con las cuales se ha avanzado, que él las va a echar hacia atrás. Gratuidad en educación, derechos de la mujer, posibilidad de discutir de manera más rápida la ley de matrimonio igualitario, o sea, avances de la democracia. Constitución. Olvídate de una asamblea constituyente y una nueva constitución. Entonces, yo creo que la gente se da cuenta de eso. Y estoy convencida de que si no ganamos en primera vuelta, vamos a ganar en segunda vuelta. El centro, la centroizquierda chilena y finalmente el progresismo, o sea, los que queremos avanzar en estos cambios y no retroceder. ¿Ese triunfo, por tanto, en segunda vuelta no pasa por la decisión política de qué hace o no el Frente Amplio? Es que yo creo que yo de verdad pienso, creo que sería un error político importante de quien sea, del Frente Amplio, de cualquier sector que se autodenomine, digamos, progresista o de izquierda o de centroizquierda, el no apoyar al candidato o candidata que pase a segunda vuelta, que provenga de ese sector. Creo que sería un profundo error y yo creo que eso no va a ocurrir, francamente. O sea, yo creo que no me pierdo y me gustaría pensar que mis compañeros y compañeras del mundo de la centroizquierda tampoco, y sabemos que el enemigo, que el adversario político está del otro lado de la vereda, que es la derecha. Y que es los sectores que defienden este modelo neoliberal voraz. Quienes estamos del otro lado vamos a luchar porque la derecha no llegue al poder. Y estoy segura que lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir con un parlamento progresista que pueda apoyar esos cambios que se vienen. Javier, estamos contra el tiempo. Ya, sí, nos tenemos que ir. Ahí tienes la cámara, los electores del distrito, de Ñuñoa. 1 minuto. 1 minuto, chuta, ya. A ver, yo solo quiero decirles a todos y todas que creo que estamos desarrollando una tarea titánica, grande, pero no por eso menos hermosa, que es hoy día disputar desde la lucha para tener un escaño del Parlamento, disputar la posibilidad de tener un Chile más democrático, de este Chile del que estábamos hablando aquí, de ese Chile que cree en los derechos de las personas, de ese Chile que cree en que es necesaria una nueva constitución por asamblea constituyente, de ese Chile que cree en la iniciativa popular de ley, como yo he planteado aquí, donde los ciudadanos puedan proponer con una cantidad de firmas una nueva ley, de ese Chile que cree en una salud como derecho. O sea, ese es el Chile que muchos y muchas queremos construir y particularmente esta candidatura. Y solo decirles que estoy convencida que en el Distrito 10 las que vamos a dar de verdad la sorpresa vamos a ser nosotras, las mujeres. Así que a apoyarnos y a seguir luchando por más equidad de género y por más democracia. Gracias, Javiera, por estar con nosotros. Quedaron muchos temas por conversar. Sí. Te esperamos en otro momento acá en New York TV, New York Times. Esto fue Parlamentarias 2017. Nos vemos la otra semana. Nos vemos.